Aquí seguimos en este Salamanca es así. No nos ha dado tiempo a ponernos nada azul. Bueno, llevo el boli simbólicamente azul, pero es que hoy seguramente han visto muchas cosas de color azul o incluso van a ver imágenes en los telediarios, en los informativos de edificios emblemáticos que han decidido iluminarse de este color azul. Bien, por si no lo sabían todavía, este color azul nos habla de un día muy especial, el día que está dedicado mundialmente al autismo, a su difusión, a su conocimiento, a que la sociedad haga hincapié en que es necesaria ayuda para los jóvenes, para los niños, para los no tan niños que sufren este trastorno. Para hablar de él, de sus consecuencias y también pues, de cómo se puede sobrellevar mucho mejor y de dónde tener ayuda si se tiene un familiar con autismo aquí en Salamanca, tenemos a dos personas que nos acompañan en el plató. Por un lado tenemos a Ricardo Canal, experto en TEA, profesor de Psicología de la Universidad de Salamanca. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos a Manuel Mena, Manolo, que es el presidente de la asociación Ariadna, que es la asociación que les digo que ayuda a los familiares aquí en Salamanca. Muy buenas noches, Manolo. Buenas noches. Bueno, Ricardo, primero, como experto en TEA, háblanos qué es el autismo. Es un trastorno, no es una enfermedad, es un trastorno. Sí, es un trastorno que tiene lugar como consecuencia de una alteración en el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida, en la infancia temprana, en los 2 primeros años de vida, y que esta alteración en el desarrollo del cerebro afecta a funciones psicológicas muy importantes para la vida, como es la interacción social, la comunicación y el desarrollo de comportamientos y de actividades relativas al juego o al comportamiento en general. Esas son las 3 características fundamentales que tiene el autismo. ¿Es difícil de detectar? Bueno, se está avanzando mucho en la detección, aunque sigue siendo una tarea todavía pendiente, ¿no? Ahora mismo es posible un diagnóstico con cierta seguridad del autismo en torno a los 2 años, pero ya hay mecanismos y procedimientos, incluso instaurados aquí en la provincia de Salamanca y también en la provincia de Zamora, que permiten la detección un poco antes. En torno a los 18 meses es posible la detección de niños con sospecha de un trastorno del espectro del autismo que puede ser diagnosticado antes de los 24 meses. Se ha avanzado mucho en eso. Ricardo es un experto en estos trastornos del espectro autista y además pues, es un poco el que ha ayudado a tener esos barómetros, esas medidas para poderlo detectar tempranamente, porque es fundamental, y ahora nos explicará Ricardo por qué, pero es uno de los que ayuda mucho en esta comunidad autónoma a ello, a poderlo detectar, a determinar cuáles son esos valores. Enseguida hablamos más contigo, Ricardo, pero quería hablar también primero con Manolo, porque él es el presidente de Ariadna, él es padre de un hijo autista y él nos puede contar muchísimas cosas también. Manolo, ¿cómo fueron los inicios de la asociación aquí en Salamanca? ¿Duros? Bueno, pues realmente muy crudos, porque en aquella época, hace 20 años, o llevamos 20 años funcionando, no había nadie realmente. Nos hemos encontrado muy solos al principio, pero bueno, poco a poco fue llegando gente. Había muy pocas posibilidades de que diagnosticaran a una persona con autismo. Yo tuve suerte, a los 22 meses Ricardo precisamente me los diagnosticó con el trastorno de espectro autista, entonces se llamaba autismo y nada más. Y a partir de ahí se empezó a formar una pequeña asociación y hoy por hoy pues las circunstancias han cambiado muchísimo. Ahora tenemos 35 niños, hay lista de espera y tenemos 6 aulas en Salamanca creadas y estamos a punto de crear un centro de día para personas con autismo y entonces el trastorno en sí, el diagnóstico, como decía Ricardo, ha variado mucho. El número de personas afectadas de autismo ha aumentado mucho, tampoco se sabe muy bien por qué. Y nosotros tenemos que responder a esa necesidad que hay de escolarizar adecuadamente y con calidad a esos niños. Estamos hablando, corregirme si me equivoco, pero he podido leer que 1 de cada 150 niños, más o menos, lo padece. No sé si ese es el valor un poco que tenéis, los datos que tenéis. Sí, más o menos esa es la estimación. En niños de entre 8 y 12 años. Los datos de prevalencia en edades más tempranas son un poco más bajos porque hay un grupo de niños con este tipo de trastorno que se diagnostica un poco más tarde de los 3 años, ¿no? Son los niños que tienen el trastorno de Asperger, el síndrome de Asperger, y que suele ser un poco más tardío el diagnóstico. En torno a hacia los 2 años así los índices de prevalencia hablan de
más o menos uno por cada 300 o 250, un caso por cada 300 niños, más o menos la mitad de los que hay en realidad, ¿no?, que en cuanto al trastorno del espectro autista. Ya en torno, en el grupo de edad de 8 a 12 años, los índices de prevalencia a nivel mundial están en esos valores de 1 por cada 150. Si bien es cierto que cada vez hay publicaciones, o sea, que incrementan el dato, o sea, el dato de eso. Por ejemplo, el año pasado se hablaba de un caso de condición del espectro autista, no exactamente de trastorno, pero que sí, niños que tienen o bien el trastorno o bien una condición muy similar, de 1 por cada 88, y en la última publicación del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos habla de 1 por cada 50, de personas con la condición del espectro, no con el trastorno. Con el trastorno se habla de 1 por cada 150, pero sí que es, digamos, se está empezando a entender el autismo como una forma de percibir, de vivir, de entender el mundo, y no tanto simplemente como un trastorno, ¿no? Digamos que hay un límite en el que si se, digamos, traspasa ese límite, se habla de trastorno, y si no, pues se habla de una persona pues retraída, con pocas habilidades sociales, con dificultades para la comunicación, etcétera, pero que no tiene el trastorno. Entonces, por eso hay esa diversidad de cifras. Un trastorno que no tiene cura de momento, ojalá algún día surja, pero de momento no la tiene, y que no sé cómo es convivir con él, Manolo, y de eso nos puedes hablar tú. Aunque no tiene cura, sí que tiene tratamiento, y se puede mejorar mucho la relación con tu hijo, en este caso, con la persona que padece este trastorno. Pero háblanos tú desde tu experiencia, cómo es que se puede conseguir día a día para también alentar a los familiares que nos estén viendo. Bueno, esto es muy complicado porque primero tienes que adaptarte a él. Cuando nace un niño, tú te diriges a él en un lenguaje del cual él no participa. Es decir, que tú estás hablándole en un lenguaje conceptual, que yo hablo ahora, es un lenguaje, pero él no lo entiende, normalmente no lo entiende. El 50% aproximadamente no tienen el habla ni la tendrán nunca. Pero no solamente es no tener el habla, sino tampoco te comprenden lo que tú dices. Entonces tienes que valer de los puntos fuertes que tiene el niño y apoyarte en ellos para que avance. Uno de los puntos fuertes que tiene el niño es que capta mejor a través de la visión, de la vista, y las imágenes le hacen avanzar más y comprender mejor las cosas. Entonces te encuentras con un niño que tienes que trabajar con él, que tienes que tratarlo, que no te va a entender al principio, y que poco a poco, a través de un tratamiento de alguna manera con señales visuales muy claras, a base de distribuirle el tiempo de una forma muy esquemática y muy sencilla, él va a lograr tener confianza contigo, y a través de esa confianza vas a avanzar. Pero claro, contando además con que de alguna manera los momentos que puedes aprovechar o que él avanza más son muy restringidos. De alguna manera el temor que tiene a las novedades, porque los niños tienen, para ellos todo es una especie de caos, y tienen que resolver el andar a través de ese caos. De alguna manera tienes que facilitar tú, y todo este conglomerado de cosas y de dificultades te las tienes que enfrentar y salir adelante. Entonces es muy importante que se trabaje desde el principio con ellos, que haya personal especializado, que comprendan al niño, que lo valoren, y sobre todo que las cosas buenas que hacen muchas, se les apoye y se les haga avanzar en ellas. Manolo, tú además, bueno, queda claro que, por ejemplo, a una persona autista le vale muchísimo más una sonrisa que una palabra, ¿no? De momento, porque como has dicho que se fijan muchísimo más en esa visión, pero tú que estás dentro de la asociación Ariadna y que hablas con muchas familias, ¿qué hace falta realmente, qué le hace falta a una familia que tiene a un miembro con autismo? O sea, ¿qué necesidades tenéis? ¿En qué os podría ayudar mucho más la sociedad? ¿Qué os podría aportar las instituciones? ¿Dónde está realmente, cuál es principalmente vuestra demanda? Bueno, nosotros llevamos siempre luchando por unas cosas muy concretas, entre ellas por producir unos servicios de calidad, y por la especificidad del autismo a todos los niveles, a niveles sociales, a niveles de legislación, a niveles de acuerdos con la administración, etc. Entonces, a nosotros muchas veces se nos ofrecen plazas o se nos ofrecen sitios donde poner a nuestros hijos escolarizados, y nosotros lo que buscamos es escolarización concreta, con unos medios concretos y con personal especializado y con unas ratios definidas.
Entonces, eso es lo que buscamos, porque una persona con autismo en un colegio, pues tiene, ahora mismo tenemos una ratio en el colegio nuestro de 1,5, un profesor por 5, lo normal sería 1,3. Entonces tenemos 1,5 y con personas con apoyo. Entonces, nosotros, el interés nuestro es que cada niño que tiene un programa distinto, se trabaja con cada niño con un programa diferente. Y cada niño, los puntos fuertes que tiene son distintos de los del otro. Y además, las cosas que tiene afectadas, las tiene afectadas no todos igual, sino de distinta manera. Los ritmos de aprendizaje son distintos. Entonces, con todo esto, y además mezclado con frustraciones muchas veces a lo que ellos piden y cosas de estas, tienes que hacer una amalgama y hacerlos avanzar. Entonces, es de alguien muy especializado, es que las familias también necesitan apoyos para hacerlos avanzar igual que se hace avanzar en los colegios. Y entonces, el apoyo entre las familias es fundamental. Es también fundamental el tener sitios donde las familias pregunten todo lo que quieran y se les responda, o se bien con la experiencia de otras familias o bien con la experiencia de los que saben y son los profesionales que tenemos. Aquí afortunadamente en Ariadna, pues en total hay 27, 28 profesionales trabajando con los niños, en todos los servicios, es decir, en lo que es el colegio, en lo que es el servicio de ocio, en lo que es el servicio de comedor y respiro, y en el servicio de integración, en todos los servicios que tenemos sumamos todos y no tocan a una persona por cada uno, pero le falta poco. Todo nuestro interés es que el dinero o los acuerdos con los que llegamos a la administración sirvan para formar especialistas, para que lo hagan de manera adecuada a su trabajo y para que tengamos una respuesta ante los nuevos casos que nos vienen, que son, por desgracia, muchísimos. Más ayuda y más apoyo. Dos papeles fundamentales, la de los expertos que investigan y la de las familias que están con ellos y les apoyan. Sin una de esas ramas del árbol la cosa se desequilibra. Bien, vamos a hablar con Ricardo más de lo que está sucediendo en estos momentos y cómo se avanza y en qué estudios está en estos momentos colaborando, pero antes quiero que vean unas imágenes de un vídeo que se llama Para las cosas del alma, de un niño con autismo y cómo es su primera reacción al montarse por primera vez en un caballo. Imágenes que yo creo que nos van a dar también mucho juego y mucho de qué hablar esta noche. Junto al mar, la más triste canción, oyó llorar a un alma su dolor, ya por el alma fue vibrando la tonada, conmovida y gentil, maravillada. Qué pena lloras tú, qué pena lloras tú, te digo la canción, que me has trocado en gracia el corazón. ¿De qué me sirve a mí? Le respondió un sollozo, la virtud si no tengo un canto hermoso. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción y tengo la impresión de que seré tu sol si logro ser tu canto. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Si seco un llanto, si seco un llanto, sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Pues los protagonistas de esta historia y los que están viendo en pantalla son Javier y Niebla. Creo que no hace falta que les diga cuál es cuál, ¿verdad? Con el nombre de Niebla todos hemos adivinado de quién se trata. Bueno, hemos visto que realmente desde que llega Javier comienza a disfrutar de esa relación con el animal. Aunque nos comentaba Manolo que hay veces que esa realidad le supera y que es como andar en medio de un caos, en otras ocasiones, como por ejemplo puede ser el contacto con un animal, pueden tener toda la paz y toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Es algo que también poseen las personas con este trastorno, ese cambio, ¿no? de manera de actuar.
Bueno, yo pienso que los animales en general, los animales domésticos, este tipo de animales, un caballo tan bien domado como este, un compañero de ocio y de diversión y también un compañero de aprendizaje para un niño con autismo o para cualquier persona, ¿no? Es decir, la actividad hípica como tal es una actividad saludable para todo el mundo, ¿no? Y también para las personas con autismo. Yo pienso que cualquier experiencia gratificante es algo que promueve el desarrollo personal, el equilibrio emocional, etcétera, en cualquier ser humano. Las personas con autismo pues, también se benefician de ese tipo de experiencias. En ese intercambio con la realidad, Ricardo, es en el que más se basan los estudios en la actualidad, en saber cómo piensan, cómo razonan, incluso cómo reaccionan a gestos de las personas que tenemos alrededor, ¿no? No sé si es en este punto en el que se encuentran las investigaciones o si van todavía más allá. Háblanos un poco de lo que se está estudiando ahora mismo. Sí, hay multitud de líneas de investigación en el campo del autismo. Probablemente la investigación en el autismo sea una de las investigaciones, uno de los programas de investigación a nivel mundial más prolíficos, más amplios en el ámbito de las discapacidades. Hay pocas discapacidades tan estudiadas en los últimos años como es el autismo, puesto que el autismo pone en cuestión elementos esenciales de la especie humana. Nosotros los seres humanos, de manera natural, tendemos a relacionarnos socialmente, tendemos a comunicarnos con otras personas. Es como una ley, como la ley de la gravedad entre los objetos, la ley de gravedad entre los humanos es la tendencia natural a interactuar, a relacionarse socialmente. Entonces, en estos niños parece que esta ley de la gravedad no funciona y eso fascina a investigadores, fascina a la sociedad en general y también a los periodistas, ¿no? Y por eso es un tema de mucho interés. Hay alguien que, no muy afortunadamente, pero sí con buena intención, dijo que el autismo es una especie de experimento natural, porque pone en evidencia funciones mentales muy importantes para los seres humanos que en el caso del autismo brillan por su ausencia. Y entonces el autismo nos ayuda a comprender a nuestra propia especie. Uno de los aspectos que nos permite comprender es cómo se desarrolla la comunicación y las habilidades comunicativas y cómo es posible que nosotros los seres humanos seamos capaces de hablar, de desarrollar lenguaje, si no disponemos de un código previo que nos permita saber qué nos está diciendo nuestro padre o nuestra madre. Es un poco lo que planteaba Manuel. Y el autismo nos ha enseñado, nos ha dado una respuesta a eso, ¿no? Nos ha dado una respuesta a eso. Y es que los niños en general aprenden unas formas no lingüísticas de relación interpersonal, basándose en anticipar lo que otros hacen, comprendiendo, digamos, las reglas del juego social, ¿no? Por ejemplo, en reglas tan simples como el cucu-tras, donde el niño anticipa lo que va a hacer mamá después de hacer cucu y va a descubrirse con la sábana y va a mostrarse, entonces el niño anticipa eso y se ríe. A los niños con autismo esto les cuesta mucho, anticipar. De ahí lo que decía Manuel antes, de que el uso de imágenes y de estructuras como viñetas les ayudan a saber qué es lo que va a pasar y eso les reduce la incertidumbre. Sin embargo, en los niños con un desarrollo típico, pues eso se aprende de manera natural. Y así aprenden el lenguaje y aprenden la relación social. Pero es más, nosotros cuando ya anticipamos conductas en los demás, incluso nos divierte que ese juego, que esa anticipación se rompa en un juego y nos reímos. De hecho, una broma, un chiste es porque ocurre algo inesperado, algo que no anticipas y eso te hace gracia, ¿no? La mayoría de los chistes consisten en eso. Los niños con autismo no entienden los chistes porque no entienden la anticipación. Entonces, todo lo que es el juego social más sofisticado, lo que es anticipar lo que otros sienten, lo que otros piensan, pues les cuesta muchísimo. Si me permites, te voy a poner un ejemplo. Nosotros los humanos, además, disfrutamos mucho tratando de comprender y de entender lo que otras personas sienten y piensan. De hecho, por eso disfrutamos mucho viendo una película.
y te puedes encontrar una niña de 5 años que sale del cine. Me acuerdo de la hija de un amigo mío que salía un día de ver la película Dumbo, y le dije, ¿qué tal la película? Y me dice, muy bien, he llorado mucho. Entonces dices, pero ¿cómo si has llorado te ha gustado? Bueno, ¿cuántas veces hemos disfrutado viendo cómo asesinan a alguien en una película, ¿no? Porque nosotros estamos disfrutando, pensando y sintiendo y anticipando los sentimientos y las emociones de los demás. Sin embargo, los niños con autismo, este tipo de anticipaciones, de comprensión de los sentimientos de otros, les resulta enormemente complicado. No es que ellos no tengan sentimientos, no es que ellos no puedan expresar sus sentimientos de manera, digamos, directa y física, con sus caras, con sus gestos, con sus vocalizaciones, incluso con verbalizaciones. Lo que les cuesta es comprenderlos y poder matizarlos y, por supuesto, poder entenderlos en los demás. Y eso es lo que les hace enormemente difícil vivir en una sociedad donde todo se basa en entender o comprender lo que el otro quiere, piensa, siente, sin que lo diga. Planteamiento el de Ricardo, que yo no me había cuestionado nunca, yo no sé si a ustedes en casa le ha pasado también, que pudiéramos aprender de nosotros mismos, de las personas con autismo, ¿no? Vemos que realmente es tan importante la investigación, también en ese otro terreno de lo mucho que nos pueden aportar y de lo mucho que nos pueden dar las personas con este trastorno. Se nos agota el tiempo, tendríamos muchísimo para hablar, entonces ahora yo quiero que brevemente cada uno, Ricardo, Manolo, dierais un mensaje en este día de la concienciación sobre el autismo, de qué es lo que hace falta o qué le pedís a la sociedad en este día de la concienciación del autismo. Manolo. Sí, bueno, hay un manifiesto sencillo, hecho a todos los niveles, y se avisa de 3 cosas, o se pone en manifiesto también 3 cosas. Una, que el número de personas con autismo en el mundo aumenta de una manera increíble. Del 2007 hasta hoy se ha multiplicado por 250 el número de personas atendidas en la Federación, que son 9 entidades, en la Federación de Autismo Castilla y León son 9 entidades. El incremento en digamos, de alguna manera en la Federación de Autismo Castilla y León no es único, es en todos los países se produce. La segunda cosa es que en el caso del autismo lo que buscamos, y de alguna manera tenemos que pedir a las administraciones que nos tengan en cuenta la especificidad del autismo, que llevamos luchando por eso mucho, la calidad en los servicios, que es lo que pedimos siempre. Y luego, a nivel sanitario, pues un especialista, estamos reclamando muchas veces, por ejemplo, una especie de psicólogo de referencia, pero también un psiquiatra de referencia, que tengan los niños alguien a que acudir cuando tienen problemas, y que sea alguien sepa de autismo realmente y esté especializado y conozca las medicinas, todo, y tenga una atención o en los hospitales o por lo menos de medicina general y a otros niveles que se nos entienda en educación este tema nuestro. Y luego a las personas en general, en el manifiesto también se pone de relieve que se pueden acercar perfectamente a un niño con autismo, que es un niño, suelen ser simpáticos, simplemente si no tiene el habla, pues con decirle hola, así ellos lo van a entender y le van a responder hola, a lo mejor mirando para otro sitio, no pasa nada, es que ellos son así y se les quiere porque son así, y les queremos y les ayudamos porque son como son. Y simplemente es una cosa sencilla de acercarse a los niños y hablar con ellos y tratarlos con cariño. Ellos, de alguna manera, aunque no ponen de manifiesto, como decía Ricardo, los sentimientos, sí sabemos que sienten. Ahí en el vídeo que habíamos visto, no sabemos qué siente el niño hacia el caballo porque no lo pone de manifiesto, pero sabemos que algo siente, y cuando se va al caballo, él se queda mirándolo como diciendo, oye, que yo quiero seguir aquí, que esto me ha resultado placentero de alguna forma. No nos lo va a decir porque no tiene el habla, pero ahí queda. Y luego, un dato nada más, estos niños no sabemos en qué estaba pensando cuando estaba montando ahí y qué es lo que hacía, porque ellos también son hiperselectivos. Hace poco comentábamos que si le pones una manzana para que entienda el concepto de manzana, puede ser, y le falta un trozo, una conocida marca, puede ser que se fije en el trozo que le falta, no en la manzana, y cueste más trabajo trabajar con ella. Entonces, todo esto son dificultades que tienen los niños, que se los entiendan, pero que luego son muy graciosos. Y yo termino con una cosa. Cuando yo tengo catarro, el niño mío no sabe lo que es el catarro, pero sabe que algo me pasa. Y se me presenta allí muchas veces con un colacao a las 2 de la mañana, me despierta y me dice, tómatelo, porque él de alguna manera entiende que con eso me va a venir bien. No sabe que a las 3 de la mañana a mí me cuesta levantarme, pero le das un abrazo, un beso, lo quieres mucho y le dices muchas gracias porque en tu mundo has entendido esto, que es muy importante. Bonita anécdota. Ricardo.
Bien, yo quiero empezar dando las gracias a muchísima gente, muchísimos profesionales del ámbito de la salud, los pediatras y los maestros y los profesionales que trabajan en muchos ámbitos, no solamente en lo público, sino también en lo privado, por su sensibilidad y por su colaboración en nuestros esfuerzos de investigación y también en reconocer el autismo como una condición que debe ser atendida lo más tempranamente posible. Cuanto antes se detecte, mejor es el pronóstico y, por tanto, pues ahí tenemos que seguir luchando muy fuerte. Y, por último, quiero romper una lanza en contra de un tópico del autismo, que siempre se dice que los niños con autismo están en su mundo y, bueno, yo creo que no, que están en el nuestro y son de nuestro mundo y perciben y entienden de forma diferente, pero no debemos dejarnos llevar por la creencia de que ellos tienen su mundo, sino que su mundo y el nuestro es el mismo mundo y hay que luchar por la integración y por el apoyo incondicional. Pues con ese bonito mensaje nos vamos a quedar y les dejamos reflexionando sobre el tema en esta publicidad que es la que vamos a tener ahora a continuación, en cómo su mundo y el nuestro puede llegar a ser el mismo, solo tenemos que intentarlo. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta noche y ustedes no se vayan, que enseguida volvemos. Bueno.